Hola, bienvenido a tu canal. En este momento te voy a explicar el método analítico de descomposición rectangular, pero necesito que tengas entendido qué son las coordenadas polares y qué son las coordenadas rectangulares. Bueno, la coordenada polar, tu coordenada polar, va a ser la resultante y el ángulo. Ajá. Tu coordenada rectangular, que es la que queremos aprender, la coordenada rectangular es la que tenemos el eje X y el eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu coordenada polar? Ah, pues mira, tú tienes un vector. ¿Vamos? Ese vector, su magnitud es la resultante. Y con respecto al eje X, tiene un ángulo, que es la dirección del vector. Entonces tú vas a tener ese vector que quieres descomponer en un rectángulo. Entonces tú tienes tu vector, que es su resultante, su magnitud, esa es esta coordenada. Y tu ángulo, que es la dirección de ese vector, te lo está dando esta parte de la coordenada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, pues es que este vector tú lo vas a descomponer, fíjate bien, en un rectángulo. Lo vas a pasar al eje X y después lo vas a pasar al eje Y para obtener el siguiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú vas a obtener, tu coordenada rectangular. Entonces, tú tienes un vector. Muy contento y muy feliz aquí. ¿Sí? El cual tiene un ángulo. Entonces, tú lo que vas a hacer es colocar tu plano cartesiano aquí. Si observas, aquí tengo ya mi eje X positivo y mi eje Y positivo. Aquí está el origen o el punto de aplicación de ese vector. ¿Estamos? Vamos a llamar al vector B. ¿Sí? Y este es su ángulo. ¿Qué ocurre cuando yo lo voy a descomponer en X y en Y? Ah, pues mira, fíjate. Este vector lo voy a trasladar al eje de las X y voy a obtener un vector que se va a llamar Bx. ¿Sí? Después este vector lo voy a trasladar al eje Y y este se va a llamar By. Observa cómo es que obtengo un triángulo rectángulo. Aquí está. Los hermosos triángulos rectángulos que estuviste estudiando en trigonometría y geometría plana. Aquí está mi ángulo. Este vector, ¿quién es? Pues es mi hipotenusa. Ajá. Este vector Y, yo lo traslado paralelamente a este lado de mi triángulo. Entonces aquí yo tengo a BY. Y este BX es esta misma base del triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Cómo voy a obtener estas magnitudes? Ajá. Quiero que entiendas que este vector está conocido, esta magnitud es conocida. Vamos a decir que tienen 2 metros sobre segundo, ¿no? Y que este ángulo tiene 30 grados. Vamos a pensar que tienen esos datos. Entonces, este dato ya lo conoces, ¿sí?
este otro no. Bueno, ¿qué voy a hacer? Si tú recuerdas tu clase de trigonometría, sabes que tienes unas fórmulas con funciones trigonométricas que son las siguientes. Seno del ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si tú observas, este es el ángulo. BY actúa como cateto opuesto. Y BX actúa como cateto adyacente. Opuesto, BY, porque es como una ventana, me queda enfrente, es como un espejo. Ajá, entonces eso está opuesto a mí, opuesto al ángulo. Este lado, que es BX, es adyacente. Adyacente porque está junto o al lado del ángulo. Entonces este es el cateto adyacente y por lo tanto este conocido es la hipotenusa. El lado más largo de un triángulo es la hipotenusa. Entonces, si yo quiero encontrar BX, BX es el cateto adyacente, entonces voy a ocupar esta función trigonométrica. Ajá. Por lo tanto, antes del por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? Cateto adyacente, que es BX entre B. Ahora sí, por lo tanto, BX va a ser igual. Para dejar solita BX, B me está estorbando y está dividiendo. Pasa del otro lado multiplicando a la función trigonométrica. Entonces me va a quedar el vector por el coseno del ángulo. Entonces de esa manera yo voy a obtener esta magnitud que es BX. Vamos a pensar que vale estos 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto es? 2 por coseno de 30. 1.73 metros sobre segundo. Ese es el valor en X, de mi coordenada. Ahorita yo ya obtuve mi coordenada en X, que es 1.73. Voy a mi coordenada en Y. Mi coordenada en Y me dice que es el cateto opuesto. Entonces mi cateto opuesto es esta función. Entonces voy a ocupar seno del ángulo, es cateto opuesto, que es BY, entre la hipotenusa, que es B. Por lo tanto, BY va a ser igual, B está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, me queda B seno del ángulo. Por lo tanto, tengo 2 seno de 30. 1 metro sobre segundo. Entonces es 1.73,1. Ese son mi vector en forma rectangular. Observa que entonces tengo dos formulitas para encontrar estos datos. Entonces, cuando yo necesite encontrar mi vector en X, voy a ocupar mi vector por el coseno de ese ángulo. Cuando yo esté en Y, voy a colocar mi vector y multiplicar por el seno de ese ángulo. Cuando tú tienes más de un vector, lo que vas a hacer es que cada uno de estos vectores que tengas, por ejemplo, vamos a tener este ejercicio, ¿sí? Tenemos este ejercicio. Tenemos 3 vectores. Los 3 vectores los voy a descomponer en eje X y en eje Y. Esto con el fin de obtener vectores solo en el eje Y y solo en el eje X. Fíjate, el vector 1 solamente está en el eje X. Entonces ese yo ya no lo puedo pasar a Y porque está solamente en X. El vector 2 se encuentra en el tercer cuadrante y yo voy a colocar ese vector en el eje X negativo
y voy a colocar ese vector en el eje Y negativo. ¿Qué va a pasar con el vector 3? El vector 3 lo tengo en el vector X negativo y lo voy a pasar al Y positivo. Quedándome de la siguiente manera. Observa que me queda el vector 1 en X, o sea, la velocidad 1 en X en el eje positivo de la X, mi vector 2 que estaba en el tercer cuadrante, me queda mi vector 2X en el eje X negativo y el vector 2Y en el eje negativo. El vector de la velocidad 3 que estaba en el segundo cuadrante, me queda mi vector 3, mi velocidad 3X en el eje negativo de la X y mi vector 3Y en el eje positivo de la X. Esto es lo que queremos obtener, ¿sí? Para que hagamos nuestra sumatoria de vectores colineales. ¿Te acuerdas cómo era? Pues vamos a sumar el valor de B1 en X y le voy a restar el valor 2X menos el valor 3X para obtener un solo vector. Así como podemos observar, probablemente quede del lado izquierdo porque hay dos vectores, pero si vector 1X es más grande, quedará del lado derecho. Ahora, vector 3Y y vector 2Y se van a restar. Entonces, si queda negativo, quedaría el vector resultante hacia abajo y si queda positivo, me quedaría en la parte superior. Cuando yo tengo varios vectores y hago la descomposición rectangular y realizo lo que te acabo de decir, ahora lo que quiero es encontrar mi vector resultante. Mi vector resultante lo voy a obtener yo tengo mi eje X y mi eje Y. Aquí está. Mi vector X, que va a ser mi sumatoria de vectores en X. Y en Y, ya hice mi sumatoria de vectores en Y. Lo que voy a obtener ahora es una coordenada polar. Voy a pasar sus líneas de acción y si te fijas aquí van a concurrir, se van a unir. Pues en donde iniciaron los vectores a donde terminan, ahí voy a tener mi vector resultante. Y este será el ángulo resultante. ¿Sí? Entonces yo voy a obtener una resultante y un ángulo, que es mi coordenada polar. ¿Cómo voy a obtener esto? Pues mira, observa. Muy bien, se vuelve a hacer un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo lo voy a colocar aquí. Aquí está mi triángulo rectángulo. Esto es lo que quiero obtener. Este es mi ángulo resultante. Y ahora, ¿quiénes son mis datos conocidos? Pues mi sumatoria. Esta BY la voy a trasladar para acá, de forma paralela. Por eso tenemos esa propiedad, ¿no? Sumatoria de vectores en Y, y aquí me queda mi sumatoria de vectores en X. Estos sí los conozco. ¿Vamos? ¿Cómo voy a obtener esto? Pues con algo que aprendiste en trigonometría y geometría plana, en esa materia, que es Pitágoras. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, lo que yo quiero obtener es ¿quién? Mi hipotenusa, que es esta. Entonces, este es mi vector resultante al cuadrado, va a ser igual a mi sumatoria de mis vectores en X al cuadrado más mi sumatoria de vectores en Y al cuadrado. Despejo el cuadrado y eso es poniéndole una raíz cuadrada al otro extremo del igual. Entonces nos da esta formulita. Y esta es tu fórmula que vas a ocupar
para encontrar tus vectores resultantes. ¿Cómo vas a encontrar el ángulo resultante? Muy fácil. El ángulo resultante también sale de la fórmula que nos faltó utilizar, que era la tangente de mi ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es BY. Este es mi cateto opuesto. ¿Quién es mi cateto adyacente? Pues BX. Entonces, cateto opuesto es la sumatoria de BY entre el cateto adyacente, que va a ser mi sumatoria de vectores en X. Para despejar el ángulo y dejarlo solito, la función trigonométrica pasa del otro lado como arco tangente o tangente a la menos 1. Entonces, ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de mi sumatoria de los vectores en el eje Y más entre la sumatoria de los vectores en el eje X. Y de esta manera tú obtienes la fórmula para tener la otra parte de tu coordenada rectangular. Espero que te haya servido esta información. Vamos a hacer ejercicios para que te quede claro lo que acabamos de aprender.